A minutos me encuentro en el dibujo. Lloro en luna llena, no embozo en ella. Me dejo llevar a un pozo de cadáveres traídos por pájaros que se alejan en la llamada. Mi corazón congela rimas que nunca dediqué. La voluntad está en una casa solariega, donde habitan los retirados acarreando sombras de cuerpos que dicen que debo callar para que llegue la lluvia y así no estar. Mi ánimo es una carente loca que anda de nicho en nicho buscando amor de muertos. Ciega, recorro calas, sin apoyo, sin guía. Descabezarme quizás nunca. Tampoco he tenido el honor de tomarme la vida en serio. Pero no he de lamentar que me abandoné. Nada poseo, pues nada pido. Morí después de haber ofendido y no ser nada. Ya, pues, la presentación. Sí, mira acá. No, que no, privado. Pero algo- Me ya. están filmando. Ya, entonces ya, encárgate tú de la presentación. Mira. Entonces. Hola, aquí estamos con la poeta Ibelín Guede. La poeta. Yo me llamo Ale Pinto y voy a hacerle algunas preguntas desde el oficio de poeta al aire. Entonces de eso se va a tratar nuestra conversación. A propósito de su libro, que es este, Verbo de una musa. Ya, Ibe. A ver, en cierto sentido tú planteas que tu conciencia de un papel que estás representando, el papel de poeta, te lleva al intento de dejar que ese personaje poeta actúe y cobre cierta autonomía, ¿cachai? Independiente de tu voluntad, tú como que ocupas un lugar de observador de ese personaje poeta y te metes desde arriba solamente a observarla. Es decir, no te metes, sino que simplemente la observas. Y ahí la poeta adquiere cierta autonomía en términos de personaje, ¿ya? Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el relato de ese personaje? ¿Quién es ese personaje? O sea, más que quién es la poeta Ibelín Guede, pero ¿qué imaginarios tiene ese personaje poeta? ¿Cachai? ¿De dónde esa poeta toma su palabra, por ejemplo? ¿Qué referentes de la poesía? No sé, para aquí en Cono Sur tenemos grandes mujeres poetas, ¿cachai? O sea, la Pizarnik, la Peri Rossi, en España otras tantas, ¿cachai? En habla castellana. La Teresa. ¿Teresa qué? Bismarck. Bismarck, ya. También un poco de Pizarnik. La La Pizarnik. Pizarnik, sí, en esa búsqueda eterna y también suicida de encontrarse con esa musa, pero no esa musa la que conocemos, la que ha hablado no soy, no. Estamos hablando de esa musa que no existe. Ya. Voy a tomar esa enunciación precisa que tú hiciste de la musa y la voy a conectar con la frase que inicia el prólogo de tu libro, que es: cuando nace el poema, la musa muere. ¿Ya? La musa muere en el nacimiento del poema. Ya, en el nacimiento del poema, la musa muere. ¿Por qué? Veamos esa idea. Es una idea que yo te comentaba que tiene que ver con la gracia, que hablaba Walter Benjamin, que decía que la gracia es un espacio vacío donde los ángeles se disputan por entrar y objetivar una gracia que precisamente por ser tal está condenada a la fuga, a la fisura. Y ya sé, en relación a los referentes que me estás nombrando, la Teresa Wilmont y la Pizarnik, cuál es esa fisura, ¿ya? ¿De dónde viene esa fisura? No es una fisura, es una herida. Una herida. Sí, es una herida que cicatriza y luego se vuelve a
yo misma la vuelvo, el poeta, en este caso ya la poeta, las rasguña. ¿Por qué? Porque pica. Es una sensación. Se sacan la costra. Sí. Qué poderosa imagen. Es como, no quiero caer en el imaginario cristiano tan fácil de la flagelación, de como de la laceración, ¿cachai? Porque ahí ya nos podemos poner gore. Pero tuve que pasar por eso, el poeta, para darse cuenta que justamente la herida era la musa. Era por donde se podía manifestar, por donde andaba y la mata. Se da cuenta que ya está muerta, muere. Pero ahí es donde se da cuenta, Ibelín se eleva y se ríe de sí misma. ¿Y en esto cae? ¿Esto era? Y cuando la poeta mata a la musa porque enuncia el poema, ya la musa anda rondando la herida, una enfermera de la herida, y la musa la recrea. La cuida, la recrea, en realidad, porque ya, claro, se dio cuenta, pero ya la musa está muerta. Entonces ella no le queda otra que reivindicarse y a través de la palabra. Qué giro más bonito, Ibe. Me gustó. Por ahí andamos con la primera parte. Mira, yo en relación a lo que me has dicho en las conversaciones que hemos tenido, yo quería revisar como una serie de conceptos que yo le veo harta hilazón, ¿cachai? Por un lado tú dices la tradición, ya está la tradición donde la musa es la inspiradora, donde la musa es el objeto poético, versus esta tradición vista como un límite, como un límite que constriñe a un nuevo sujeto literario. ¿Qué es lo que tú estás reivindicando? Ya por eso apelas a la ironía. Ya la ironía sería como ese dispositivo que permite desarmar el límite de la tradición para que de la herida, de la fisura, emerja la voz poética de un sujeto femenino literario. Sí, la ironía es la cuchilla. Ya. La cuchilla que desarma esta tradición, ya la rompe, formando otra herida. O sea, lo que quiero, y ahí es donde cuando me elevo para contemplar la herida. Ahí quedé. Entonces, sí. Y ahí se asocia, esto se relaciona con lo que habíamos conversado de reconocerte, de identificarte con el otro. Pero espérame, yo creo que nos estamos como incorporando conceptos que de repente nos van a hacer más difícil aclarar la emergencia de este sujeto poético femenino que tú estás reivindicando a partir de la ironía. Ya en eso hay tradición, ya, o sea, también hay una tradición de mujeres poetas que han ejercido una voz disidente, rebelde en contra de la tradición. Los 80. ¿Cachai? E incluso hombres también que se han rebelado en contra de la tradición. Desde, no sé, pues desde el Dada hasta, no sé, el ¿cómo se llama? El Rodrigo Lira, ¿cachai? Que ese loco, o el mismísimo Anticristo, o sea, el divino Anticristo también es un poeta de la calle, absolutamente callejero, que él mismo se declara mujer, ¿cachai? Dice que una monja franciscana, etcétera, ¿cachai? Entonces, lo interesante de tu propuesta, que viniendo de esa tradición crítica en la poesía, propone a la musa, o sea, es como que agarra al toro por las astas, ¿ya? Entonces, lo que a mí me parece interesante es tu posición ante la tradición. Y creo que en eso que dices de la ironía, que es lo que te permite una autoconciencia o una metaconciencia, ¿cachai? Alejarte, el distanciamiento. Distanciamiento. Pero el distanciamiento con la tradición.
yo ahí haría una separación en relación al otro, ¿ya? Que es otro tema, ¿cachai? ¿O Sí. no? Es que, a ver, el otro está ahí porque hay una parte materna, que ahí es donde te hablaba de Cristeva, que es esta semiótica chora. La choreza que tengo para tomarme del toro de las astas, que te digo, que tú dijiste, que es tomarme la musa. En realidad, más que nada, estoy reivindicando a la musa, que ha sido tomada como objeto literario, Sí. como objeto literario, y en realidad es el sujeto mismo. Claro, pero lo interesante para hacer podríamos decir, una curatoría de tu poesía, es cómo la musa logra subjetivizarse, es decir, volverse sujeto, ¿cachai? Dejar de estar ahí posando y tocándole al poeta la herida, ¿cachai? Para que surja la palabra, ¿cachai? ¿Cómo la musa se hace dueña de esa palabra? ¿Cómo Se suicida. a través de qué enuncia la musa? A través de eso, a través de la cuchilla. Es la cuchilla misma. Por eso las chorezas, dices tú. Es eso. Entonces la musa ella chora. no deja de ser la musa, sino que se burla de esa musa, la representa, la personifica, pero ella desde la burla. ¿Y qué podríamos decir en ese sentido de la violencia? O sea, ya que choreza, cuchilla, rebeldía, en cierto sentido, remiten así dentro de un contexto político no tan profundo a la violencia. ¿Ya? ¿Qué pasa con la violencia y la musa y la herida? ¿Ya? Por ahí yo me metería hacia otro lado, donde el otro se desdibuja nuevamente. ¿Ya? O sea, el otro puede que lleguemos a él a través de un recorrido, pero en este momento lo que estamos observando en esta conversación es cómo la musa emerge a enunciar. Tú dices que burlándose de su ser musa, la ironía. ¿Qué la habilita a ella a enunciar? La choreza. Hablaste de la madre. ¿Ya? ¿Qué lugar tiene? ¿O fue una palabra que se te cruzó nomás? No, es que en realidad también esto sirve, este poemario para mí fue como concientizar incluso ese grado de violencia, que no solamente que se ha ejercido, tomarlo como que se ha ejercido, y por ende la concientizo y digo, chuta, yo también he ejercido violencia, ¿y por qué? O sea, eso es. Concientizo este alejamiento, este distanciamiento. ¿Por qué me distancio? De la tradición. De la tradición. ¿Por qué me distancio? Porque claramente me siento violentada, pero necesito identificarlo. Necesito identificarme yo también como violenta. Ejercer la violencia. O sea, si la choriza que esgrime el cuchillo es finalmente la musa que se siente legítima para usar la violencia, está ahí en función de su rol pasivo, mero sujeto, inspirador, y etcétera, ¿cachai? O sea, es una venganza casi esta cuestión, o sea, como una reivindicación así, y quitándole toda la carga moral a la venganza. ¿Tú dices que venganza? No lo sentí como venganza. Jamás lo sentí como venganza, pero quizá eso es, ¿por qué? Porque es la poesía misma, por eso quizás no lo sentí, pero más que nada fue esto de poder liberarme y poder atreverme a esto, lo dionisiaco, la pasión muy violenta. Claro. ¿Y ahí qué le pasó a la musa cuando fue canal de violencia? ¿Qué le pasó a la musa? La musa tuvo una disociación. Ya. Una disociación. Se confundió. Se escindió. Sí. Se perdió en un momento, se desorientó. Más que perdía, no, pero en realidad, pero sí
quedándose en el lugar, o sea, viviéndola, po. La entereza versus el mareo de la razón o del Vértigo. discurso, el vértigo del discurso. El vértigo, que tanto le gusta a esta musa, el vértigo. Se dislocó el lenguaje, una cosa que quedó sin lenguaje. Ya, y ahí, volvamos a la herida, volvamos a ese escozor que le producía a la poeta, o al sujeto poético, literario, su herida. Esa como insistencia en sacarse la costra. Ya, la musa está ahí acechante, pero en esta carga llegamos a la conclusión de que la musa expresa la violencia de esa herida, pero se disloca en el lenguaje, pero mantiene el temple. Entonces, qué interesante que indaguemos en cuál es ese lenguaje que a la musa le permite decir la herida, ¿cachai? Y no perecer en la sintaxis, no perecer en las ordenaciones lógicas del lenguaje. O sea, Entiende que el dolor concientiza el dolor y lo hace de ella, lo hace parte de ella, que es inmanente, o sea, es propio de ella. O sea, es inevitable que ella ya no sufra más dolor, va a seguir goce. Identifica el goce de la herida. Y quiere mantener la herida, por tanto no puede dejarla cicatrizar antes de reconocerse, identificarse. Y sabes que me parece tan interesante lo que tú estás diciendo, porque de alguna forma logras insertar una cuña en el sujeto literario a través de esta musa enunciadora del dolor, no me acuerdo cuál fue la otra palabra. Goce. Del goce y el dolor. Del distanciamiento. Sin los límites del lenguaje de la tradición. Claro, si esto es ajedrez, tenés Claro. que conocer a tu enemigo. Claro. Tenés que conocer al enemigo para poder jugar estamos en el mismo tablero, Sí. las perspectivas. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que en ese decir de la musa, hablando el dolor y el goce, deja de ser un sujeto de género, deja de tener género y se transforma en portavoz. La portavoz, la vocera. La vocera. Lo transforma en algo muy elocutivo. Y lo elocutivo tiene rasgos, elementos constitutivos. ¿Cuál es mi institución? ¿Cuál es lo que me instituye? O lo que me instituyeron en realidad. Entonces ahora me constituyo. Como acto rebelde, interesante. Súper. Bien. En la virtud de este ritmo vital, en estos labios que palpitan, en la asfixia de mis pensamientos, baldíos, inciertos, aparatosamente delirantes. Mira que mi temple quiere escapar de todo ser para bailar en galimatías. ¿Pero de qué sirve? ¿Para qué? Si un sollozo mío es una oscilación tuya que teje mis pasos entre sueños de pestañas que desarman instintos desde mis entrañas. Instintos que son míos, que veneran, que ponen gruesa mi sangre, conquistando mis ancas, violentamente complacientes. Desaparece, apresando mis huesos azucarados, y vete hasta donde mi estirpe no pueda darte aire. Vete, ve en tu sufrimiento que se degrada en un olvido irreversible. Ese respiro que destruye el sueñoso encanto. Yo destruyo la carne, abriendo mis alas.